Felicitaciones por terminar un módulo. Te doy la bienvenida al nuevo módulo, la representación de los datos. En este módulo nos vamos a enfocar en cómo se componen nuestras distribuciones, cómo se comportan y de qué manera podemos hacer aseveraciones concretas con solo unos valores. Vimos anteriormente las medidas de tendencia central, aquellas en las cuales con un solo valor nos explicaban el centro, la mitad o el valor más frecuente de nuestro conjunto. Y las medidas de dispersión, aquellas que nos decían qué tan amplio o qué tan angosto estaban nuestros valores. Ahora, antes de continuar con nuestra clase de media, varianza y desviación estándar, me gustaría platicarte un poquito respecto a la diferencia entre población y muestra. No te preocupes si no lo entiendes por completo. Solo quiero que tengas la idea general para comenzar esta clase. Dentro de una población podemos seleccionar una muestra, ya que hay veces en las cuales queremos analizar algo y realmente los medios no nos van a dar para tanto. Te voy a dar un ejemplo más concreto. La población de la Ciudad de México son 22 millones de personas. Imagínate si queríamos encontrar algo específico de toda la población. Jamás terminaríamos. Y honestamente, no necesitamos hacerlo, porque podríamos seleccionar una muestra representativa y con ella hacer inferencias de toda la población de la Ciudad de México. Para esto nos van a ayudar la media, la varianza y la desviación estándar. La media, como vimos previamente, es el promedio. Es el valor central de nuestros datos, el que representa cuál es el que se distribuye de forma equitativa en el mismo. Para esto, vimos anteriormente que solamente teníamos una fórmula, pero para antes de que te me confundas, quiero que diferenciemos entre la poblacional y la muestral. Cuando tenemos dos fórmulas diferentes, para una la vamos a llamar parámetro, que va a ser el representativo de la población completa, y para el representativo de la muestra va a ser un estadístico. En este caso, para la fórmula de la media, mi parámetro va a ser mu y mi estadístico va a ser x barra. Las fórmulas son exactamente las mismas. Es la suma de todos mis elementos dividido entre el total de los mismos. Para mi parámetro, o sea, mu, la fórmula va a ser la suma de todos los elementos hasta n mayúscula, en la cual n mayúscula va a ser el tamaño total de mi población. Y para mi estadístico, en este caso x barra, va a ser la suma de todos los elementos hasta llegar al total del tamaño de mi muestra, representado por n minúscula. Quiero que pienses en la varianza como la distancia de cada uno de nuestros valores respecto a la media o promedio. Es decir, qué tan cerca o qué tan lejos está cada uno de ellos respecto a la media. Para mi parámetro, yo tengo en este caso sigma cuadrada. Igual forma vas a identificar que aquí también tengo mi parámetro mu y n como el total de mi población. La fórmula simplemente es la suma entre las distancias de cada uno de mis valores, restando la media poblacional. Esto lo elevo al cuadrado, sumo cada una de esas diferencias cuadradas y la divido entre el total de mi población. Para la muestral te quiero dar un ojo. Cada vez que hacemos algún tipo de fórmula para nuestro estadístico, introducimos cierto sesgo en nuestras fórmulas. Para el caso de la varianza, pasa. Si simplemente dividiéramos entre el total de nuestra muestra, nuestra varianza estaría muy subestimada. No voy a entrar en detalles en esta clase el por qué sucede esto, pero respecto a mi estadístico, ese cuadrado, me gustaría que te quedaras con esta fórmula. En esta fórmula no hay ni subestimación ni sobreestimación de mi varianza. Queda perfecta. Funciona. Tú por este caso, créeme. Entonces, para mi varianza no sesgada, voy a utilizar el estadístico S cuadrado, en el cual voy a volver a hacer la misma suma entre la diferencia de cada uno de mis elementos menos x barra, que es la media de mi muestra. Eso lo voy a elevar al cuadrado y después de sumar cada uno de esos cuadrados, los voy a dividir entre n menos 1, o sea, el tamaño de mi muestra menos un elemento. La desviación estándar me gustaría que la consideraras como qué tan alejado está el valor respecto al promedio, pero a diferencia de la varianza, nos va a explicar las desviaciones que tenemos entre cada uno de nuestros elementos. Si mi desviación estándar es muy grande, significa que nuestro conjunto está muy alejado de la media. Y si mi desviación estándar es muy chica,
significa que las desviaciones son muy pequeñas, entonces nuestros valores se acercan al promedio. En caso de que la desviación estándar fuera 0, significaría que todos mis valores son iguales. Con esto, para mi parámetro y para mi estadístico, simplemente tenemos que sacar la raíz cuadrada de cada uno de ellos. En lugar de que tengamos sigma cuadrada, vamos a tener sigma como parámetro, y en lugar de s cuadrada, vamos a tener s como estadístico. Ahora, vamos a abrir nuestro archivo y te voy a mostrar en Excel o en Sheets una forma más sencilla de poder aplicar estas fórmulas. Ya que abrimos nuestro archivo, vamos a irnos a la esquina inferior izquierda para seleccionar la hoja en la cual trabajaremos en esta clase. Voy a seleccionar estas 3 barritas que encuentras aquí y voy a seleccionar media, varianza y desviación estándar. En esta hoja, yo ya tengo una muestra aleatoria que hice de puras películas referentes a nuestro catálogo. Te podrás dar cuenta que aquí mismo te escribí las fórmulas, para que no tengas que ir a checar las clases y nada más te puedas enfocar en el Excel. Así que, primero, vamos a obtener tanto los parámetros para población y nuestros estadísticos para nuestra muestra. Me gustaría que para esta clase pensaras en la población como el catálogo total que tenemos aquí mismo. Tanto para la media como la varianza y la desviación estándar ya tienen fórmulas precargadas tanto en Sheets como en Excel. En esta clase vamos a hacerlas de las dos formas, a mano para que te aprendas bien la fórmula y con la fórmula porque es la forma más sencilla. Entonces, para la media, la fórmula es la suma entre todos mis valores, en este caso la duración en minutos de las películas. Me voy a regresar a la hoja donde está mi catálogo. Seleccionaré la columna de Movie Duration, en la cual tengo ordenados de forma ascendente los minutos que duran mis películas. La selecciono con Shift, Control o Command y para abajo. Y lo divido entre el total de esos elementos, que va a hacer con la función contar. Y vuelvo a seleccionar los mismos elementos. Listo. Mi parámetro poblacional de media es alrededor de 99.5 minutos. Con la fórmula simplemente tendríamos que seleccionar la de promedio, volvernos a ir a los valores, seleccionar todos, y podemos ver que es exactamente lo mismo. ¿Ves qué fácil es con fórmulas? Vamos a hacerlo para la muestra que tenemos. Para la muestra, igual es la suma de todos mis elementos, Shift, Control para abajo, dividido entre el total de ellos. Podemos darnos cuenta que o nuestra muestra no es tan representativa o tenemos una cierta varianza. Vamos a verlo más adelante cuál de estos dos momentos fue. Podemos hacer lo mismo para el estadístico con la función promedio, seleccionando todos mis elementos, y listo, nos da lo mismo. Para la varianza, si nos fijamos en nuestra fórmula, tenemos que es la diferencia entre cada elemento menos nuestra media, esa diferencia elevarla al cuadrado, y todos esos cuadrados sumarlos, para después dividirlos, ya sea si estamos calculando nuestro parámetro, dividirlos entre el total de nuestra población, o si estamos hablando del estadístico, dividirlos entre el total menos 1 de nuestra muestra. Vamos a hacerlo a mano para que nos quede más claro. Si yo me voy a la tabla donde se encuentra nuestra población, que en este caso son los minutos que dura una película, tendríamos que hacer la diferencia entre cada uno de estos elementos menos la media. Ojo aquí, yo aquí te agregué dos columnas, la duración en minutos de las películas y el número de temporadas de la serie, ya que en esta columna vienen todos agregados. Para que nuestra varianza no tenga errores, te sugiero que filtremos para quitar los vacíos de nuestro conjunto poblacional. Listo. Ahora que tenemos esto, podemos agregar una columna nueva para calcular las diferencias y elevarlas al cuadrado. Esto lo vamos a hacer seleccionando esta columna, dando clic izquierdo y añadiendo una nueva. En mi caso le voy a poner minutos menos media al cuadrado.
Para esto voy a encerrar en paréntesis cada uno de mis elementos menos mi media poblacional, que es esta. La voy a fijar para cuando arrastre la fórmula no se mueva de lugar con Fn y F4 o F4. Y esto lo voy a elevar al cuadrado. Listo. Ahora lo único que nos restaría sería arrastrar nuestra función. Y ya tenemos todas nuestras diferencias al cuadrado. Ahora, si regresamos a la hoja de nuestra clase, podemos ver que para nuestra población tenemos que dividir la suma de todos los cuadrados entre el total de la misma. Así que es la suma de mis diferencias al cuadrado, que ya lo tenemos en nuestra columna, dividida entre el total de nuestra población. Y listo, ya obtuvimos nuestro parámetro de varianza poblacional. Pero, como todo en Excel y en Sheets, hay una fórmula. Entonces, para hacer la fórmula, simplemente escribo varianza, selecciono la función que sea varianza poblacional y simplemente me voy a mi población de minutos que duran las películas, selecciono y te darás cuenta que nos dio el mismo resultado. Para mi muestra, lo único que tengo que hacer es casi lo mismo. Sin embargo, si nos fijamos en nuestra fórmula, recuerda que para dividir la suma de mis desviaciones al cuadrado, tengo que hacerlo entre el total de mi muestra menos 1. Así que, en esta columna que te dejo libre, vamos a hacer las diferencias entre los minutos menos mi media muestral fijamos, muy importante, y elevamos ese resultado al cuadrado. Si te das cuenta, aquí ya Google Sheets me da la opción de autocompletar. En caso de que no, no te preocupes. Arrastra tu fórmula como lo hicimos en la hoja pasada. Le doy sí. Y ahora sí podemos hacer nuestra función para nuestra varianza muestral, que es la suma de la diferencia de mis cuadrados dividida entre el total de mi muestra menos 1. Entonces, como todo mi numerador, perdón, nuestro denominador, entonces yo voy a encerrar este valor con paréntesis. Y listo. Vimos previamente que tanto nuestro parámetro como nuestro estadístico de la media variaban un poco. Como puedes ver, la varianza también, pero no te preocupes, en términos generales no es tanto. Como igual tenemos fórmula para todo, también podemos obtener nuestra varianza muestral con una función. Esta es la varianza de una muestra. Seleccionamos nuestros minutos y listo. Ya solo nos queda calcular la desviación estándar. Si recordamos nuestras fórmulas, lo único que tenemos que hacer, tanto para el parámetro como para el estadístico, es obtener la raíz cuadrada de nuestra varianza poblacional y la raíz cuadrada de nuestra varianza muestral. Entonces, lo único que hacemos es escribir la fórmula de raíz, seleccionamos nuestro valor y como básicamente vamos a tomar las filas de abajo, podemos usar el autocompletado. Entonces, obtenemos que nuestras desviaciones estándar realmente no difieren tanto entre la muestra como la población. Listo, ya aprendiste a cómo calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Te dejo como reto que hagas los mismos cálculos para el año de estreno de nuestro catálogo. Si te fijaste,
En la hoja tengo al lado y te dejo unas columnas marcadas para que ahí pongas tus resultados. Discúteme en los comentarios si necesitas ayuda. Nos vemos en la siguiente clase. Ya que aprendimos respecto a qué visualización usar y cuál no, me gustaría entrar un poco más respecto a los histogramas. Los histogramas, como vimos previamente, son gráficos de barras, pero tomando en cuenta intervalos para incluir los valores que entran dentro de ese intervalo. Pero mejor con un ejemplo. Supongamos que yo quisiera graficar con barras la duración de mis películas dentro de mi catálogo de Netflix. Si yo te presentara esta barra, pues la verdad igual y te haría mucho ruido, ¿no? En primera, en el eje horizontal, no podríamos leer cada uno de los valores que corresponden a cada una de las barras. Para esto nos funciona el histograma. Como mencionamos en la clase anterior, el histograma toma un intervalo y dentro de ese intervalo cuenta cada una de las repeticiones que pertenecen a ese grupo en específico. Es por eso que a veces al histograma también se le llama histograma de frecuencias. Por ejemplo, en esta barra podemos ver que la mayoría de nuestras películas duran alrededor de 90 a 100 minutos. Para el histograma de frecuencia relativa, como lo vimos en las tablas de frecuencia, simplemente vamos a considerar qué tanta repetición dentro de nuestros grupos son parte de un todo. Por lo que la distribución va a ser la misma, sin embargo, el cambio lo vas a notar dentro del eje vertical. En este caso, podemos ver que nuestro eje va desde 0 hasta 1500. Pero si lo convertimos en un histograma de frecuencia relativa, cada una de nuestras barras va a representar un porcentaje del total. Entonces, podemos ver que las películas que duran entre 91 y 100 minutos representan alrededor del 22% de nuestro conjunto. Cuando hablamos de polígonos de frecuencia, simplemente hablamos de unir cada una de la parte superior de nuestras barras dentro del histograma y unirlas para crear un polígono. En el caso de nuestro histograma de la duración de las películas para el catálogo de Netflix, simplemente si pusiéramos un punto dentro del centro de cada barra y lo uniéramos, obtendríamos el siguiente polígono. El uso de histogramas y de polígonos de frecuencia nos va a ayudar bastante cuando veamos distribuciones de probabilidad más adelante. Pero antes me gustaría hablarte de la definición de la curva de densidad. Vimos previamente que si graficamos cada uno de los valores que entran dentro de 3 minutos, 10 minutos, etcétera, de la duración de nuestras películas, teníamos una gráfica de barras un tanto con ruido. Imaginemos que convirtiéramos estos valores a segundos o inclusive a microsegundos. ¿Te imaginas cómo quedaría esa gráfica? Cuéntame en los comentarios. Pero básicamente se vería con muchísimas líneas verticales. Si uniéramos el centro de cada una de esas líneas verticales, tendríamos un polígono de frecuencia muchísimo más suavizado. Esto es la curva de densidad. Las características de la curva de densidad es que el área debajo de ella representa el 100% de nuestros datos. Es decir, si nosotros quisiéramos saber un valor específico hasta cuál llega, podríamos tener un porcentaje de este 100%. Es por eso que las curvas de densidad siempre van a estar por encima del eje horizontal. Por ejemplo, si yo quisiera identificar dentro de nuestras películas cuáles duran máximo 70 minutos, simplemente tendría que colorear el área debajo de esa curva para poder decir que visualmente representa alrededor del 30%. Pero no te preocupes. Ven, vamos a hacer un ejercicio en Excel. Ya abrimos el archivo de nuestro proyecto. Te invito a que te localices a la hoja en la que vamos a trabajar en esta clase, que es la de histogramas y polígonos. Para este ejercicio vamos a añadir el histograma y el polígono de frecuencia del año de estreno. Para esto te voy a enseñar dos formas distintas, ya que tanto Excel como Google Sheets tienen una manera directa de añadir el histograma. Pero primero hagámoslo de forma manual. Recordemos que el histograma o el histograma de tendencias simplemente agrupa dentro de ciertos intervalos nuestros valores y contabiliza dentro de ese intervalo cuántas veces hay una repetición. Entonces, vamos a añadir una tabla dinámica. Volvemos a seleccionar nuestro dataset de Netflix, creamos una tabla dinámica
en la hoja de nuestro ejercicio. En este caso nos aparecen errores porque Google Sheets está intentando sobreescribir donde está el título de agregar el histograma, nuestra tabla dinámica. No te preocupes si este error te pasa. Simplemente tenemos que agregar nuevas columnas con clic izquierdo y listo. Ya tenemos nuestra tabla dinámica. Ahora, para el año de estreno, recuerda que tenemos que agrupar nuestros valores por intervalos. Así que yo lo voy a volver a agrupar por décadas. Creamos nuestro regla de grupo dinámico desde 1921 hasta el 2030 y le comentamos a Sheets o Excel que queremos nuestro tamaño de intervalo de 10 años. Ahora agregamos nuestros títulos como valores y listo. Ya teniendo nuestros grupos, podríamos crear una gráfica de barras en la cual nos podría indicar el histograma de los años de estreno. Sin embargo, si hacemos directamente el gráfico de barras en Excel o en Google Sheets, obtendremos algo que tú podrías creer que es un histograma, pero como te comenté, los histogramas no tienen espacios entre las barras. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Muy fácil. Lo bueno de Excel y de Google Sheets es que simplemente podemos seleccionar nuestro conjunto para que éste cree el histograma por nosotros. Entonces, voy a irme a la tabla del dataset, voy a seleccionar la columna de mi año de estreno y simplemente le voy a dar el insertar gráfica. Pero como yo no quiero la gráfica en esta hoja, voy a regresarme a la hoja de nuestra clase. Vamos a irnos más abajo. Y en esta posición voy a querer que me inserte el gráfico. Le doy en insertar gráfico. Acomodo mi ventana. Y simplemente en la configuración del gráfico, en el intervalo de datos, voy a seleccionar los valores que necesito, que en este caso son los años de estreno. Así que voy a borrar este. Me voy a ir a Netflix. Voy a seleccionar esta columna. Y selecciono mi intervalo, que para este caso es la columna de año de estreno. Le doy en aceptar y voy a cambiar el tipo de gráfico. Voy hasta la parte inferior y dentro de otros selecciono el histograma. Si te das cuenta, automáticamente Google Sheets me dio el rango de mi eje horizontal que él quiso. Pero no te preocupes, esto también lo podemos cambiar. Nos vamos a la parte de personalizar, seleccionamos el eje horizontal y ponemos los valores mínimos y máximos que pusimos cuando creamos nuestra regla de grupo en nuestra tabla. Vamos a ir desde 1921 hasta el 2030. Y para mi histograma, vamos a ponerle que el tamaño de los segmentos lo necesitamos de 10. Y listo, ya tenemos un histograma como lo hubiéramos creado de forma manual, pero con Google Sheets y con Excel. Si te das cuenta, si yo hubiera seleccionado mi rango mucho más chico, podemos ver que esto se va suavizando un poquito más, como lo vimos en la clase de curva de densidad. Ahora, vamos a configurar esto para que sea un polígono de frecuencias. Para el polígono de frecuencia, sí nos va a servir bastante tener nuestra tabla como la teníamos en el ejemplo de acá, para tener nuestros rangos y nuestras frecuencias. Simplemente seleccionamos, nos vamos a insertar gráfico, acomodamos nuestro gráfico y cambiamos a tipo de gráfico como un gráfico de líneas. En caso de que quisiéramos agregar los puntos a nuestro polígono de frecuencia, simplemente nos vamos a personalizar, serie, y elegimos el tamaño de nuestros puntos. Yo en lo personal quiero verlos más grandes, por lo que voy a seleccionar este tamaño. Para poder hacer la curva de densidad de específicamente esta gráfica, lo único que tendría que hacer sería seleccionar el gráfico de al lado. Y este gráfico de líneas suavizadas sin los puntos
nos daría nuestra curva de densidad. Te felicito. Ya sabes cómo crear histogramas, polígonos de frecuencia y curvas de densidad. En la próxima clase vamos a aprender a distinguir entre las distribuciones simétricas y las distribuciones asimétricas. Te doy la bienvenida a una nueva clase. En la clase anterior vimos cómo sacar el histograma de una distribución de datos. Con el histograma, obtener el polígono de frecuencia y con el polígono de frecuencia darnos cuenta de qué forma va a tener su curva de densidad. En el ejemplo anterior, platicamos acerca de la duración de las películas que tenemos en nuestro conjunto de datos de Netflix. Como sabemos que la curva de densidad nos indica que el 100% de nuestros valores están debajo de ella, nosotros podríamos inferir cosas como ¿cuántas películas duran máximo 70 minutos? Entonces, siguiendo el ejemplo que estábamos haciendo en la clase anterior, podemos marcar que las películas que duran hasta 70 minutos están hasta esta área. Yo podría inferir que más o menos el 30% de mis valores duran máximo 70 minutos. Para esto nos sirven identificar las distribuciones. En esta clase vamos a platicar acerca de las distribuciones simétricas y las asimétricas. Básicamente, la diferencia radica en qué forma toman cuando la curva está suavizada. Las distribuciones simétricas son aquellas que dividen al 50% de sus datos tanto a la izquierda como a la derecha. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba, te estoy mostrando que para esta distribución tengo el 50% de mis datos divididos hacia la izquierda de la derecha. De igual forma con la de abajo. Una curiosidad de las distribuciones simétricas es que su media y su mediana se encuentran exactamente en el punto central. Entonces, para ambas distribuciones, podemos decir que tanto nuestra media, que se encuentra en esta parte de acá, y nuestra mediana van a ser el punto medio de nuestras distribuciones simétricas. Ahora, la diferencia entre las que te estoy presentando es la moda. ¿Puedes inferir cuál de las dos puede ser una distribución bimodal y cuál la modal? Exacto. La parte de arriba representa que nuestras medidas de tendencia central están en el mismo punto. La media, la mediana y la moda se encuentran en este preciso punto. Sin embargo, para la distribución de la parte inferior, podemos ver que tiene dos modas, es decir, que es una distribución bimodal. Tenemos una moda hacia la izquierda y una moda en la parte derecha. Unos ejemplos de datos que se distribuyen de forma simétrica son las calificaciones de un examen justo, los errores de medida que podemos tener al hacer entrevistas y tener algún tipo de conflicto con la herramienta que estamos utilizando, la presión sanguínea de la gente o el tamaño de las piezas producidas en una fábrica. La distribución simétrica más conocida es la distribución normal, también conocida como de campana o distribución de Gauss. La característica que tiene la distribución normal es que el 50% de sus valores se encuentran a 2/3 de desviación estándar a la derecha y a la izquierda de la media. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que dentro de nuestra distribución podemos identificar que las medidas de tendencia central son idénticas. Es decir, que exactamente en la mitad de mi distribución yo voy a encontrar mi media. Cambio el lápiz. Mi media. En el mismo punto va a estar localizada la mediana y la moda. Además, como te dije anteriormente, el 50% de mis valores están distribuidos a 2/3 de desviación estándar, tanto la izquierda como la derecha de la misma. Entonces, supongamos que mi desviación estándar mide 1. Entonces, puedo inferir que a 2/3 de mi media, más o menos ahí, a la izquierda y a 2/3 de mi media hacia la derecha, voy a tener recluidos el 50% de mis valores. Es decir, dentro de estos puntos que voy a dibujar con
azul. Se encontrará mi índice intercuartílico, porque puedo inferir que como estoy hablando del 50%, están desde el 25 hasta el 75%, es decir, entre mi cuartil 1 y mi cuartil 3. Entonces, dentro de esta área, yo tengo mi índice intercuartílico, que va a ser igual al 50% de los valores de mi distribución. Otra de las características de las distribuciones normales es que se cumple la regla empírica. La regla empírica básicamente nos explica qué tanto porcentaje de nuestros valores están agrupados en el 68, el 95 o en el 99.100% de estos. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que te acabo de comentar que una de las características de la distribución estándar es que todas sus medidas de tendencia central se localizan exactamente en el centro. Son la misma. Entonces, la regla empírica lo que nos indica es qué tantas distribuciones, qué tanto porcentaje de mis datos están distribuidos a una, a dos o a tres desviaciones estándar. Entonces, lo que nos implica es que el 68% de mis datos van a estar a una desviación estándar, el 95% van a estar a 2 y el 99.7% van a estar a 3. Entonces, si yo me fijo con esto, voy a hacer una desviación estándar hacia mi media, tanto a la izquierda como a la derecha, y dentro de este rango voy a encontrar el 68% de mis valores. A dos desviaciones estándar, que es más o menos desde acá hasta acá a la izquierda, desde acá hasta acá a la derecha, se van a encontrar el 95% de mis datos, y a tres desviaciones estándar, vamos a utilizar amarillo, voy a encontrar alrededor del 99.7% de mis datos. Es decir, casi la mayoría de mi conjunto. 99.7%. Contrario a las distribuciones simétricas, las cuales sabemos que están divididas con el 50% de nuestros valores del lado izquierdo y el 50% de nuestros valores del lado derecho, tenemos las distribuciones asimétricas. Recordemos que para una distribución tenemos nuestros datos ordenados y la distribución indica qué tanta repetición de ese dato tenemos para nuestro conjunto, por lo que podemos identificar para las distribuciones asimétricas que contamos con un gran valor o una gran distancia de valores atípicos. ¿A qué me refiero con esto? Podemos darnos cuenta en los ejemplos que te estoy presentando que dentro de esta área podemos ver que la mayoría de nuestros datos se concentran. Sin embargo, fuera de la misma, podemos identificar que tenemos más valores que se repiten de formas mucho menos frecuentes. Esos van a ser nuestros valores atípicos. La manera de identificar qué distribución asimétrica o con qué distribución asimétrica estamos trabajando es darnos cuenta o notar de qué lado se encuentra nuestra cola. Nuestra cola es la concentración de valores atípicos, porque si te das cuenta, tenemos muchísima menos frecuencia a mayor distancia que nos estemos alejando de nuestros datos. Entonces, para nuestra distribución superior, podemos darnos cuenta que más o menos a partir de este punto, nuestra cola se empieza a hacer muchísimo más delgada, es decir, tiende hacia la derecha, por lo que nuestra distribución asimétrica es una distribución asimétrica positiva, o con cola hacia la derecha. En la parte inferior, podemos notar que la mayoría de nuestros datos están concentrados hacia la parte derecha, es decir, tenemos nuestros valores atípicos con tendencia hacia la izquierda. Los voy a marcar otra vez con amarillo. Podemos decir que es más o menos desde este punto hacia la izquierda. Y en caso de ver que nuestros valores atípicos decrecen hacia la izquierda, podemos inferir que nuestra distribución asimétrica es una distribución asimétrica negativa. Ya pudiendo identificar esto, para saber cuáles son nuestras medidas de tendencia central, es muy fácil identificar por medio de la forma de nuestra distribución. La moda siempre va a ser el punto que más se repite. Entonces, para estos ejemplos, podemos darnos cuenta que va a ser el punto más alto de nuestra curva.
Entonces, hacia abajo vamos a tener nuestra moda y para la distribución de la parte inferior la tenemos igual en nuestro valor más alto, el valor que más se repite o el más frecuente. Nuestras medidas de tendencia central para una distribución asimétrica van a estar ordenadas tanto moda, mediana y media. Es decir, podremos identificar nuestra mediana ligeramente entre la moda y la media, o con una distancia significativa. ¿A qué me refiero con esto? Podemos identificarla en nuestra distribución asimétrica positiva justo hacia la derecha de nuestra moda. Recordemos que la mediana va a ser la medida de tendencia central significativa o la que nos representa el punto de equilibrio para una distribución asimétrica. Entonces, de este lado puedo identificarla a la derecha de mi moda y para mi distribución asimétrica negativa la voy a encontrar del lado izquierdo. Más o menos por acá tenemos nuestra mediana. Y la media va a cerrar nuestra triada de medidas de tendencia central. Vamos a colocarla con amarillo y más o menos está en este punto. Mi media va a ser ese valor. Y para la negativa va a estar más o menos en esa posición. Esto no es exacto, claro está, pero de esta forma puedes identificar si puedes identificar tus medidas de tendencia central de forma óptima dentro de tu distribución. Cuéntame en los comentarios las dudas que tengas. Distintos tipos de distribuciones de datos que son asimétricos son calificaciones en un examen que es muy difícil o muy injusto, o en el ejemplo con el que hemos estado trabajando en el proyecto, el año de estreno de nuestras películas. Para que te quede un poco más claro esto con lo que vimos previamente respecto a los boxplot, vamos a hacer un boxplot e identificar qué tipo de forma tiene la distribución del año de estreno de nuestras películas. En este resumen de 5 números, estoy indicando los valores que tenemos dentro de nuestro conjunto de años de estreno de películas en Netflix. Además, te agregué la moda, para que sea más fácil para nosotros graficar la distribución e identificar qué forma tiene. Vamos a graficarlo. Primero, voy a partir de poner mis máximos y mis mínimos. Mi mínimo está en 1925, que es más o menos este valor. Y mi máximo lo tengo en el 2021. Los voy a poner con rojo ambos. Y 2021 está más o menos a la mitad. Listo. Tengo la base de mi boxplot. Los uno. Y ahora voy a empezar a construir la caja. La caja, recordemos que se construye por mis cuartiles. Mi primer cuartil se encuentra en mi punto 2013, que es más o menos este valor. Mi mediana o mi segundo cuartil va a estar en el año 2017, que es más o menos cercano a 2021. Más o menos ahí. Y mi tercer cuartil es el año 2019. Entonces, este está más pegado hacia mi máximo, por lo que lo puedo construir alrededor de esa área. Si cierro mi caja, me puedo dar cuenta que mi boxplot está muy pegado hacia mi máximo. Es decir, que la mayoría de mis valores atípicos van a estar de forma descendiente. Si te das cuenta, mi mínimo es el año 1925 y empiezo a tener la mayor concentración de mi primer 25% de valores hasta el año 2013. Entonces tengo muchos valores atípicos pegados hacia el lado izquierdo. Es decir, que esta distribución es muy probable que tenga una forma asimétrica hacia la izquierda o asimétrica negativa. Sabemos que la moda es el punto más alto de una distribución. Entonces, yo sé, por el resumen que te di, que la moda va a estar en el año 2018. Lo voy a poner en este punto y voy a decir que está hasta esta parte. Si regreso a ver mis puntos,
puedo identificar mi primer cuartil y mi tercer cuartil como 2013 y 2019. Si los encuentro en esta gráfica, puedo decir que 2013 está más o menos en este punto y 2019 está justo después de mi moda. Entonces, básicamente, mi distribución se va a ver de una forma más o menos así. No te preocupes si no me quedo exacta. Te invito a que en el reto me dejes en los comentarios la imagen de la distribución que generan los años de estreno de nuestras películas. Algo que quiero que te quede claro es que en distribuciones asimétricas podemos identificar nuestros valores atípicos. En estos ejemplos pudimos identificarlos de forma un poco sencilla, pero hay veces que nuestros conjuntos son tan grandes que no es tan fácil de identificarlos. Te dejo aquí la siguiente fórmula, que es para que te quede claro de qué forma puedes identificar tus valores atípicos. Esto significa que desde mi primer cuartil hacia la izquierda, o restándole 1.5 del índice intercuartílico, voy a determinar que a partir de ese punto van a ver mis valores atípicos bajos. Y mis valores atípicos altos son aquellos que están desde el tercer cuartil, sumándole 1.5 del índice intercuartílico. Déjame también estos valores respecto al año de estreno de nuestras películas, y te veo en la siguiente clase.